Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariela y hoy estaremos hablando un poco del sindicalismo en México. Pero antes me gustaría hablar un poco de la historia de los sindicatos, dónde nacen o se crean los primeros sindicatos. La historia de los sindicatos data del siglo XIX, en la época de la Revolución Industrial en Europa. Es una época en la que se produce el nacimiento de grandes industrias, especialmente las que eran del campo. Estos trabajadores estaban expuestos a constantes abusos de la burguesía liberal y capitalista. Básicamente los obreros veían que sus intereses nunca iban para su lado. Dicho de otro modo, los beneficios siempre eran para los burgueses. Entonces, frente a despidos, jornadas laborales de muchas horas, faltas de condiciones de seguridad en el trabajo, es que bajo esta situación de desamparo, aparece poco a poco en los trabajadores una especie de conciencia de grupo. Los trabajadores se dan cuenta que solos pueden hacer muy poco. Entonces empieza a aparecer o empiezan a aparecer los primeros movimientos obreros. Paulatinamente se van desarrollando y extendiendo por toda Europa. Dicho esto, además, como la revolución industrial comenzó en Inglaterra, es lógico que hablemos entonces de que allí aparecen los primeros sindicatos, en el año de 1824. Con, la, con el derecho de asociación conquistado en el mismo año, se anula la prohibición de los sindicatos, que hasta ese momento estaba establecido. Y, y empiezan a desarrollarse asociaciones centrales y regionales desde aquel siglo XIX, tal y como los conocemos hasta el día de hoy, hoy en día. Ahora bien, ¿qué son los sindicatos? Son asociaciones voluntarias de trabajadores que se reúnen o que tienen como objetivo defender sus intereses laborales, es decir, resguardar y defender sus derechos como trabajadores, derechos sociales, económicos y los que corresponden al trabajo en sí. La finalidad de estos sindicatos o de los sindicatos es representar a sus miembros en la defensa de sus derechos individuales, sin que los trabajadores pierdan eh, su derecho a obrar o a intervenir directamente. Esto lo pueden hacer solicitando a su sindicato cesar su intervención. La representación se hace por medio o a través de su secretario general o por la persona que designe la directiva o lo que dispongan los estatutos. Es importante tener claro que la opción de ser o pertenecer a un sindicato es voluntaria. Dicho lo anterior, uh, vamos a hablar ahora del sindicalismo en México. Este tiene sus orígenes en las primeras décadas del siglo XX, cuando la lucha revolucionaria estableció finalmente en el documento constitucional eh, el derecho a la libertad de asociación, específicamente en el artículo 123, fracción 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde entonces, y con apoyo de los gobiernos federales, el sindicalismo en México
conformó lentamente grupos representativos de diferentes gremios a lo ancho y largo del país. ¿Qué tipos de sindicatos existen? Existen dos tipos de sindicatos según el tipo de miembros que tengan: el sindicato de trabajadores y sindicato de patrones. Dentro de los sindicatos de trabajadores encontramos uno, los gremiales, formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Dos, de empresa, que estos están conformados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. Tres, industriales, los formados por trabajadores que prestan sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Cuatro, los nacionales de industria, formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de una misma rama industrial que se encuentren en dos o más estados de la República. Ahí tenemos el de oficio varios, formado por trabajadores de diversas profesiones, pero solo puedes formarlo cuando en el municipio donde lo conformas o donde lo formas, el número de trabajadores de una misma profesión es menor a 20. Dentro de los sindicatos de patrones encontramos los sindicatos formados por patrones de una o de distintas ramas de actividades en los distintos estados de la República. Ahora bien, ¿qué caracteriza a los sindicatos de los trabajadores? Redactan sus estatutos, su contrato colectivo, sus reglamentos, eligen a sus representantes, organizan su administración, sus actividades y formulan su programa de acción. Tienen como mínimo 20 trabajadores en servicio activo con 1 o 3 patrones. Sea competencia federal, no. Deben de registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando sean de competencia federal y ante las juntas de conciliación y arbitraje en los de competencia local, remitiendo por duplicado copia autorizada de la Asamblea Constitutiva, número, nombre y domicilio de los miembros, nombre y domicilio de los patrones, empresa o establecimientos que prestan servicios. Copia autorizada de los estatutos y del acta de la asamblea en que se hubieran elegido los directivos, los cuales deben de estar autorizados previamente por el secretario general, el de organización y el de actas. Las autoridades hacen públicas la información de los registros para que pueda ser consultada por cualquier persona. Una vez constituidos, los sindicatos legalmente tienen el carácter de personas morales. Por lo tanto, tienen la capacidad de adquirir bienes muebles y inmuebles, destinados al objeto de su institución y defender ante las autoridades sus derechos y ejercitar acciones. Como ejemplo, tenemos en el Estado de México uno de los sindicatos más grandes de la República, con más de 8,000 integrantes. Y hablamos de bienes inmuebles como las instalaciones donde atienden a todos sus agremiados e integrantes o donde ejecutan o se reúnen todos los directivos en sus juntas plenarias que hacen regularmente.
Bueno, pues por mi parte, el día de hoy es todo. Espero que esta información les sea de utilidad y nos vemos en la próxima. Gracias.